cuento fantástico. Se cuenta que en la época del esplendor de los imperios mayas, en la zona central se encontraba la metrópolis de Palenque. En esa época circulaba una historia entre los lugareños, ya sean de condición baja, media o alta, que en el bosque entre las montañas y ríos que abundaban en esa región comprendida entre Tolima y Palenque se encontraban tres grandes tesoros: el árbol que cantaba y que todas las aves de diferentes colores y bellos cantos se pararían en sus ramas y deleitarían al que fuera poseedor del mismo. Un pequeño ojo de agua que su agua daría la felicidad a que la tomara, dándole una gran fortaleza y le alargaría la vida por muchos años. Y el pájaro que habla, que el que fuera el dueño del mismo le diría dónde se encontraba la cueva, donde se encontraba un gran tesoro, y que haría rico e importante al que lo poseyera, pero no era tan fácil llegar a ellos, pues el que fuera a buscarlo podría correr el riesgo de quedar petrificado y convertirse en roca, pues era un lugar encantado. Se cuenta que hace muchísimos años atrás era un lugar importante, y pues era una ciudad con mucho movimiento comercial. Su nombre era Pomona. Su rey era un guerrero muy apuesto llamado Xochicalco. Pero en esos lugares también vivía un brujo chamán muy poderoso, pues su magia no tenía límite, pues se dice que provenía de los dioses perversos del inframundo. Tenía una hija llamada Nooket, que significa hija de Venus. Era muy consentida del brujo y le complacía en todo lo que ella quería. Ella estaba enamorada de Xochicalco y le pedía el amor del rey, pero el rey estaba enamorada de una hermosa doncella llamada Sacil, que significa flor de agua, que vivía en Palenque, pero no podía desposarse con ella, pues ya estaba ofrendada desde niña para el dios Itzamna, y eso la hacía sagrada para él. El chamán fue a hablar con el rey para hacer un pacto de casamiento con él, pero fue rechazado por el rey y corrido de su presencia. Enfurecido por ser rechazado, él era temido por su magia en toda la región. Le sentenció y amenazó, y después de unos meses, convocó a los dioses malos para que le ayudaran para castigar al rey. Entonces con una maldición convirtió al rey, su ciudad y todo lo que estaba en la comarca en piedras y rocas. Pero los dioses buenos dialogaron con el dios creador Itzamna y le pidieron clemencia para el rey y sus súbditos. Entonces el dios les dijo que plantaran el árbol que canta para que con su canto alegrara la espera de los encantados mientras fueran rescatados, y que solamente una persona con un corazón puro y con mucho amor podía rescatarlos. Para eso le dijo al dios Chak, dios del agua y de la lluvia, que formara en medio de la ciudad el pequeño manantial, y que la persona que tuviera las cualidades que él anteriormente había mencionado, regara agua del manantial en los 4 puntos cardinales, podría desencantar a todos los habitantes del reino. Y le dijo al dios del maíz llamado Yuncax, que seleccionara el más fino maíz, lo amasara y formara un ave muy bella y de plumaje hermoso, y le diera cualidad de hablar y lo encerrara en una jaula de oro, y que las demás aves le llevaran su alimento, que el ave a la persona que fuera a rescatar del maleficio al pueblo. Pero la información del acuerdo entre los dioses buenos fue llevada por el cuervo a los dioses del inframundo, los cuales los principales eran Apuch y la diosa del suicidio llamada Extab, y también llegaron a un acuerdo de hacer casi imposible la llegada al lugar donde se encontraban los 3 tesoros. Para eso pusieron unos diablos llamados Quisines, los cuales su misión era espantar a los guerreros que llegaran a buscar los tesoros.
por medio de gritos espantosos y amenazas, obligándolos a voltear hacia donde salieran los gritos, y al voltear se convertirían en piedra, así haciendo imposible poder desencantar el pueblo. Pero los dioses buenos pusieron un guardián cerca para que los que llegaran, les diera el secreto para poder llegar y no ser embrujado. Pero la mayoría de los guerreros, que iban en busca de los tesoros, quedaron convertidos en piedra. Alrededor de la gran ciudad de Palenque vivía una familia de campesinos sumamente humilde, de la cual el papa acababa de fallecer, porque se fue a cazar y un jaguar lo había matado. Tenía 2 hijos varones y una bella flor de agua. El varón más grande le comunicó a la familia que iría en busca de los tesoros. A pesar de la súplica de la madre, él persistió de la idea de ir en pos de los tesoros. Al día siguiente arregló sus tiendas y habló con Sacila, y le dio un cuchillo de pedernal, y le dijo: toma este cuchillo y todas las mañanas lo sacas de su funda de piel, y si ves que conserva su brillo, es que estoy vivo, y si está opaco y se hizo, es que ya no vivo. Después de despedirse de su madre y hermanos, partió rumbo a la selva donde se encontraban las 3 maravillas. Después de 3 días de camino, se acercó a la entrada como a 100 metros aproximadamente. Entonces vio a un anciano sentado bajo un árbol grande y frondoso, y le dijo que buscaba por esos lugares, y que si no sabía que ese lugar estaba bajo un hechizo. Él le dijo que si lo sabía y que iba precisamente a buscar las 3 maravillas. Bueno, le dijo él, te diré cómo llegar a ellos si me invitas de tu comida. Él se sentó junto a él y le invitó a comer. Después el anciano le dijo: te voy a dar este arco, y esta flecha mágica la vas a apuntar a la entrada, y la disparas, la sigues, y donde caiga, vas a encontrar a la jaula del pájaro que habla. Pero a la entrada ten cuidado porque vas a oír lamentos, gritos y amenazas. Pero no voltees porque te quedarás convertido en piedra. Entonces él lanzó la flecha y la siguió, pero al entrar a la ciudad en ruinas empezó a oír: y mátenlo, es un ladrón. Los gritos eran tan fuertes, se oían de multitudes, que le dio miedo y volteó y quedó convertido en piedra. La bella doncella Sacila todos los días sacaba el cuchillo de pedernal, pero una mañana lo sacó y se dio cuenta que la hoja de pedernal se veía opaca, y así se dio cuenta que su querido hermano mayor había fallecido. Después de guardar el luto necesario, el otro hermano tomó la decisión de ir a salvar al hermano mayor. A pesar de las súplicas de su madre, no pudo hacer que desistiera de su decisión. Antes de partir, le dio a su hermana Sacila sus brazaletes de oro que había ganado como guerrero del rey Pacal en una batalla, y le dijo: toma mis brazaletes, que es lo único de valor que tengo. Cuando el metal se ponga verde y opaco, es que ya no vivo. Y partió por el mismo rumbo que había tomado su hermano. Después de 3 días de viaje llegó al lugar donde se encontraban las 3 maravillas. Al acercarse a la entrada se encontró con el mismo anciano, que le preguntó qué hacía allá y que si no sabía que todos los guerreros que habían llegado se habían convertido en piedra, y él le dijo que precisamente había llegado a rescatar a su hermano, que se encontraba en el interior de la ciudad de piedra. Bueno, le dijo el anciano, si es así, yo te puedo ayudar, pero antes invítame a comer. Después de comer debajo del frondoso árbol de la ceiba, le dijo lo mismo que le dijo al hermano, y le advirtió que no volteara a pesar de todo lo que él pudiera oír. Hizo lo mismo que el hermano, tiró la flecha con el arco, pero al entrar empezó a oír gritos de guerreros que gritaban: agárrenlo, vamos a matarlo. Le entró el pánico que él nunca sintió en las batallas, donde él había peleado, y volteó por inercia, para poder defenderse. Al mismo tiempo se convirtió en piedra. El anciano, que era el enviado de los dioses, se dio cuenta de lo que había pasado, y le rogó
rodaron unas lágrimas en las mejillas y dijo, hasta cuando llegara el alma pura que pueda romper. Él era el cuidador del bosque, la hermosa doncella Cecilia todos los días veía los brazaletes que su hermano le había entregado antes de partir, pero ese día se dio cuenta que al sacarlos, ese color se habían puesto verdes y opacos. Cayó desplomándose al suelo y sollozando y susurrando, no puede ser. No puede ser, están muertos. Pobre de mi madre, se va a morir de pena. Esa noche se durmió con lágrimas en los ojos. En la noche soñó que se encontraba volando sobre el bosque con alas invisibles y se posó sobre una gran ceiba. Se puso a observar la gran ciudad de piedra, y escuchaba los lamentos de los guerreros. Se puso a llorar, en eso estaba cuando una gran águila con plumaje blanco, se le acercó y en sus patas llevaba un saco de piel de venado lleno de lágrimas en forma de agua, y le dijo, vuela tan alto con el corazón puro, corre tan veloz como una gacela, y vierte las lágrimas de los guerreros sobre el corazón de los dioses malos. Al día siguiente, con el sueño tan fijo en su mente, fue a consultar a una adivina y le platicó la tragedia de su familia y de sus sueños. La adivina le dijo, durante un día no vas a consumir alimentos, mañana me traes una rama de ceiba, y copal y plumas de paloma blanca, y te digo lo que me van a comunicar los dioses. Al día siguiente se levantó temprano, fue a buscar lo que la chamana o adivina le había encargado. Se lo entregó y ella hizo el ritual para interpretar sus sueños. Le dijo, las alas invisibles que tenías es la fuerza del amor hacia tus hermanos y te va a impulsar a rescatarlos. Cuando el águila te dijo que vueles tan alto con el corazón puro, es que pienses en Dios y cierres tus oídos con el algodoncillo del plumaje de águila blanca recién nacida, para que no escuches las amenazas de los dioses malos. La ceiba que vistes es precisamente el árbol sagrado, que está en la ciudad de piedra, en cual vas a encontrar a un siervo de los dioses buenos. Cuando te dijo corre veloz como una gacela, es que cuando entres a la entrada de la ciudad de piedra, te pones los algodones de los polluelos de águila en los oídos y corres como una gacela hasta donde encuentres la pirámide principal. La flecha te guiará hasta allá y encontrarás al pájaro que habla, pero ten cuidado, que para que te diga dónde se encuentra el manantial de la vida, te preguntará 3 acertijos que tendrás que responder para probar si eres de corazón puro y eres merecedora de los tesoros. Después él te dirá cómo desencantar a la ciudad y sus habitantes. Después que la chamán le dijo todo lo que tenía que saber, se fue a su choza donde preparó todo lo necesario para el viaje. Su madre le suplicó que no se fuera, pues es lo único que le quedaba, pero ella le contó sobre su sueño y lo que le dijo a la chamán. Entonces ella le dio su consentimiento y su bendición y la dejó partir en compañía de un amigo de su hermano, pues ella sabía que el camino era muy peligroso y solitario a la entrada del lugar. Ella se despidió de él y se dirigió hacia el árbol de ceiba, que la chamán le había dicho. Entonces al acercarse, se le apareció el anciano sentado sobre un tronco, y le dijo que la estaba esperando, que ya se le había dicho sobre ella. Bueno, siéntate e invítame a comer mientras platicamos. Él le dijo, ya sé que vienes a salvar a tus hermanos, pero debes saber que van a tratar de que no llegues, tratándote de espantar por los quicines, pero cierras tus oídos a todo. Antes de empezar tu carrera, entrega tu corazón a nuestro creador Itzamna y sentirás alas en los pies.
toma esta bolita de goma extraído del árbol de chico zapote, que te servirá para cuando llegues con el pájaro que habla, cuando llegues con él lo masticas, y te dará la sabiduría para las preguntas que él te hará. Bueno, yo te entrego esta flecha mágica, y el arco apuntará hacia la entrada y síguela con el amor de tu corazón hacia tus hermanos. Después de decirle esto desapareció. Ella hizo lo que anciano flecha, se puso en los oídos los algodones de plumaje tierno de águila, y la lanzó en ese momento con una plegaria en los labios, se puso a correr y sintió que casi flotaba sobre el suelo. A pesar de los esfuerzos de los quisines no la pudieron detener, la flecha se clavó sobre un templo casi sepultado por la maleza. Ella entró y pudo ver la jaula de oro iluminada por un rayo de luz que entraba de la parte de arriba. Ella se quitó los algodones de plumas y se puso la bolita de goma del chico zapote en la boca, y se acercó a la jaula. Al verla el pájaro le dijo: no te atrevas a querer apoderarte de la jaula, ni que yo te diga dónde se encuentran las otras dos maravillas creadas por los dioses sin antes de haber contestado los acertijos que te voy a preguntar. Bueno, dijo ella, dímelas. Bueno, la primera es: un rayo de luz convertida en serpiente, se arrastra por una escalera y se pierde al final de ella en uno de los 4 puntos cardinales. Dime qué es. Le vino a sus ojos. Ella le dijo: el rayo de luz es el dios Kukulkan, que significa serpiente emplumada, y se aparece en el solsticio de verano en uno de los escalones del templo de Chichén Itzá, y termina en la esfinge de la serpiente que se encuentra al final de ella. Bueno, me contestaste la primera, te voy a hacer la segunda. Cuando fue creado el hombre, ¿de qué fue hecho? De piedra, de palo, de maíz. Después de la pregunta le vino a su mente y le dijo: Itzamna, Dios creador, junto con el dios Yunkas, dios del maíz, formó el hombre del maíz. Su carne fue hecho de la masa del mismo y sus huesos del becal, o sea el hueso del elote, y sus cabellos de pelo de la mazorca. Bien, me contestaste la segunda, debes de saber, le dijo el pájaro, que es una pregunta por cada maravilla, te falta una. Te la voy a hacer. Las lágrimas de nuestro creador nacen en el cielo, su voz suena fuerte y espanta, pues es como sus ojos nacen llamaradas de fuego y queman el firmamento en la oscuridad. Terminando de decir la pregunta, la visión le vino a sus ojos y le dijo: las lágrimas de Dios es la lluvia, la voz son los truenos y las llamaradas son los rayos que iluminan la oscuridad. Bien, le dijo, me acabas de contestar la última, eso quiere decir que eres mi dueña y te tengo que decir dónde encontrar las otras creaciones de los dioses y qué debes de hacer para desencantar la ciudad y sus habitantes. ¿Ves la canica de turquesa que se encuentra en el interior de la jaula? Sácala y cuando salgas del interior, buscas el norte y la haces rodar sobre el suelo con fuerza, y donde se pare allí encontrarás el manantial de vida, en el cual en medio se encuentra el árbol que canta, del cual le cortarás una ramita, y lo siembras donde quieres que te deleite. Con el trinar de 1000 aves, referente al manantial de vida, abres un pequeño pozo y el manantial lo irá transformando hasta volverlo tan cristalino que se verá como un espejo. Además, el que tome de sus aguas, nunca será infeliz y vivirá una larga vida sana sin enfermedades. Además, que te servirá para desencantar el reino de Pomona. Cuando salgas me llevarás contigo, pues con mi trinar los quisines, que significa pequeños demonios, no te podrán hacer nada. Después de que el pájaro le dijo lo que le tenía que decir, salió fuera y hizo todo lo que el pájaro le había dicho, siguió la bolita de turquesa con el pájaro cantando, hasta que ésta paró al pie de un montículo, donde se encontraba una pequeña abertura, el manantial. Bueno, le dijo el pájaro, llena la bolsa de piel de venado, que especialmente trajiste para eso,
y después nos dirigimos al centro de donde era la ciudad. Eso hizo la doncella y al llegar al centro el pájaro le dijo, con la punta de la flecha mágica, que el anciano te dio vas a trazar un círculo, y lo vas a partir en 4 partes, señalando los 4 puntos cardinales y después, vas a hacer un pequeño hoyo ayudándote de la flecha y cuando termines, vas a verter el agua del manantial, que llenaste en la bolsa y vas a repetir la plegaria, que yo voy a decir para que puedas desencantar el lugar. Después de darle las instrucciones el pájaro, hizo todo lo que él le dijo, pero en el momento de verter el agua de la bolsa del venado, y con la plegaria del pájaro seguida por ella, se oye un gran estruendo y un leve temblor en la tierra seguida de un ventarrón de aire, proseguidos de lamentos y gritos de júbilo diciendo, Itzamna se ha fiado de nosotros. En eso rey y todo ser viviente que habían sido desencantados se arremolinaron alrededor de ella, y gritaban alzando los brazos hacia el cielo. Gracias por salvarnos Itzamna, él te mandó, le dijeron a ella llorando de alegría, el rey la colmó de honores, de riqueza siendo ella la que se casó con él pues, el dios. Itzamna les dio permiso por el inmenso amor que les tenía, pues los dos se enamoraron desde que se vieron por primera vez, cuando la vio corrió hacia ella y se unieron en un profundo abrazo. Jurándose amor para siempre, el dios Itzamna tomó la determinación de darle su castigo al brujo encerrándolo en el inframundo, para siempre y su hija Nooka fue sacrificada al dios Itzamna en lugar de la bella Sasima, pues ese fue su castigo por haber incitado a su padre a la venganza.